Audiolibro, el libro tibetano de la vida y la muerte. Capítulo 3. Reflexión y cambio. Cuando era niño y vivía en Tíbet, oí la historia de Krisa Gotami, una joven que tuvo la buena fortuna de vivir en la época de Buda. Cuando su hijo primogénito contaba cosa de 1 año, cayó enfermo y murió. Agobiada por la pena, con el cuerpecito en brazos, Krisa Gotami vagaba por las calles, suplicándole a todo el mundo un remedio que le devolviera la vida a su hijo. Algunas personas pasaban por su lado sin hacerle caso, otras se reían de ella, y aún otras la tomaban por loca, pero finalmente dio con un sabio, que le dijo que la única persona del mundo, que podía realizar el milagro, que ella pretendía era Buda. Así pues, fue en busca de Buda, depositó el cadáver de su hijo ante él, y le expuso su caso. Buda la escuchó con infinita compasión, y luego respondió con amabilidad. Solo hay una manera de curar tu aflicción. Baja a la ciudad y tráeme un grano de mostaza, de cualquier casa, en la que no haya habido jamás una muerte. Krisa Gotami experimentó un gran alivio y se dirigió a la ciudad de inmediato. Cuando llegó, se detuvo en la primera casa que vio y explicó. Me ha dicho Buda, que vaya y busque un grano de mostaza, de una casa que nunca haya conocido la muerte. En esta casa ha muerto mucha gente, le replicaron. Fue a la casa de al lado. En nuestra familia ha habido incontables muertes, le dijeron. Y lo mismo en la tercera y en la cuarta casa, hasta que por fin hubo visitado toda la ciudad y comprendió que la condición de Buda no podía cumplirse. Llevó el cuerpo de su hijo al osario y se despidió de él por última vez, y a continuación volvió a Buda. ¿Has traído el grano de mostaza? No, respondió ella. Empiezo a comprender la lección que intentas enseñarme. Me cegaba la pena y creía que yo era la única que había sufrido a manos de la muerte. ¿Por qué has vuelto?, le preguntó Buda. Para pedirte que me enseñes la verdad de lo que es la muerte, de lo que puede haber detrás y más allá de la muerte y de lo que hay en mí, si algo hay, que no ha de morir. Buda empezó a enseñarle, si quieres conocer la verdad de la vida y la muerte, debes reflexionar continuamente sobre esto. En el universo solo hay una ley que no cambia nunca, la de que todas las cosas cambian y ninguna cosa es permanente. La muerte de tu hijo te ha ayudado a ver ahora que el reino en que estamos, el samsara, es un océano de sufrimiento insoportable. Solo hay un camino, y uno solo, para escapar del incesante ciclo de nacimientos y muertes del samsara, que es el camino a la liberación. Puesto que ahora el dolor te ha preparado para aprender y tu corazón se abre a la verdad, te la voy a mostrar. Krisa Gotami se arrodilló a sus pies y siguió a Buda durante el resto de su vida. Se dice que cuando su vida llegaba a su fin, alcanzó la iluminación. Aceptación de la muerte. La historia de Krisa Gotami nos muestra algo que podemos observar una y otra vez. Un encuentro próximo con la muerte puede producir un auténtico despertar, una transformación en toda nuestra actitud ante la vida. Tomemos, por ejemplo, la experiencia de casi muerte. Quizá una de sus más importantes revelaciones es cómo transforma la vida de quienes han pasado por ella. Los investigadores han observado una asombrosa variedad de cambios y efectos posteriores, una disminución del miedo y una aceptación más profunda de la muerte, una mayor preocupación por ayudar a los demás, una visión más cabal de la importancia del amor, menos interés por los logros materiales, una creciente fe en una dimensión espiritual y en el sentido espiritual de la vida, y naturalmente, una mayor disposición a creer en la vida después de la muerte. Un hombre le dijo una vez a Kenneth Rin: el hombre perdido que yo era, vagando a la deriva, sin más objetivo en la vida que el deseo de riquezas materiales, se transformó en alguien con una profunda motivación, un propósito en la vida, una dirección clara y la enorme convicción de que al final de la vida habría una recompensa. Mi interés por las riquezas materiales, y mi avidez de posesiones, fueron sustituidos por una sed de comprensión espiritual y un deseo apasionado de ver mejorado el estado del mundo. Una mujer le contó a Margot Gray, investigadora británica de la experiencia de casi muerte. Las cosas que sentí lentamente, fueron un sentido del amor muy intensificado, la capacidad de comunicar amor, la capacidad de encontrar alegría, y placeres en las cosas más pequeñas e insignificantes. Surgió en mí una gran compasión hacia la gente, que estaba enferma y se enfrentaba a la muerte, y sentí grandes deseos de hacerles saber, de explicarles del modo que fuera, que el proceso de morir no es sino una extensión de la propia vida. Todos sabemos de qué manera una crisis vital, como una enfermedad grave,
puede producir transformaciones de semejante profundidad. Freda Naylor, doctora que valerosamente llevó un diario mientras moría de cáncer, escribió: «He tenido experiencias que jamás habría tenido, y que debo agradecer al cáncer. Humildad, reconciliarme con mi propia mortalidad, conocimiento de mi fuerza interior, que continuamente me sorprende, y otras cosas de mí misma que he descubierto porque he tenido que frenar en seco, reevaluar y seguir adelante». Sí, efectivamente podemos reevaluar y seguir adelante. Con esa humildad y esa amplitud de miras recién encontradas, y con una aceptación verdadera de nuestra muerte, veremos que nos volvemos mucho más receptivos a las instrucciones y las prácticas espirituales. Y esta receptividad bien podría abrirnos a otra maravillosa posibilidad, la de la auténtica curación. Recuerdo a una norteamericana de edad madura, que fue a ver a Duyom Rinpoche en Nueva York en 1976. No sentía un interés particular por el budismo, pero había oído decir que había un gran maestro en la ciudad. La mujer estaba muy enferma y en su desesperación, se hallaba dispuesta a probarlo todo, incluso a visitar a un maestro tibetano. Por entonces, yo era su intérprete. Entró en la habitación y se sentó ante Duyom Rinpoche. Estaba tan afectada por su estado y por la presencia del maestro que se echó a llorar y gimió. «El médico solo me da unos meses de vida. ¿Puede ayudarme? Me estoy muriendo». Ante su sorpresa, Duyom Rinpoche empezó a reírse entre dientes de un modo amable y compasivo. Después le dijo: «Todos nos estamos muriendo, ya ve usted. Solo es cuestión de tiempo. Algunos morimos antes que otros». Con estas pocas palabras, la ayudó a ver la universalidad de la muerte, y que su muerte inminente no era única. Esto apaciguó su ansiedad. A continuación, Duyom Rinpoche le habló del morir y de la aceptación de la muerte. Y le habló de la esperanza que hay en la muerte. Al final le dio una práctica curativa que ella siguió con entusiasmo. Esta mujer no solo llegó a aceptar la muerte, sino que, siguiendo la práctica con dedicación completa, quedó curada. He oído muchos otros casos de personas a las que se había diagnosticado una enfermedad mortal y solo se les daba unos meses de vida. Cuando se aislaron en soledad, siguieron una práctica espiritual y se enfrentaron verdaderamente con ellos mismos y con la realidad de la muerte, y se curaron. ¿Qué nos dice esto? Que cuando aceptamos la muerte, transformamos nuestra actitud ante la vida y descubrimos la conexión fundamental entre la vida y la muerte, puede producirse una espectacular posibilidad de curación. Los budistas tibetanos creen que las enfermedades como el cáncer pueden ser una advertencia. Nos recuerdan que hemos relegado al olvido aspectos profundos de nuestro ser, como nuestras necesidades espirituales. Si nos tomamos en serio este aviso y cambiamos radicalmente la dirección de nuestra vida, existe una esperanza muy real de curación, no solo para nuestro cuerpo, sino para todo nuestro ser. Un cambio en lo más hondo del corazón. Reflexionar profundamente sobre la impermanencia, como hizo Krisa Gotami, es ser conducido a comprender, en el centro del corazón, la verdad, que tan vigorosamente se expresa en esta estrofa de un poema, de un maestro contemporáneo. Nyosul Khenpo. La naturaleza de todas las cosas es ilusoria y efímera. Quienes tienen una percepción dualista consideran felicidad el sufrimiento. Como los que lamen la miel del filo de una navaja. Cuán dignos de compasión los que se aferran con fuerza a la realidad concreta. Volved vuestra atención hacia adentro, amigos de mi corazón. Pero, qué difícil puede ser volver la atención hacia adentro. Con qué facilidad nos dejamos dominar por nuestros viejos hábitos y costumbres establecidas. Aunque nos acarrean sufrimiento, como dice el poema de Nyosul Khenpo, los aceptamos con una resignación casi fatalista, porque estamos acostumbrados a ceder a ellos. Podemos idealizar la libertad, pero en lo que toca a nuestros hábitos estamos completamente esclavizados. Aún así, la reflexión puede traernos poco a poco la sabiduría. Podemos llegar a darnos cuenta de que caemos una y otra vez en pautas de conducta fijas y repetitivas, y empezamos a sentir el anhelo de librarnos de ellas. Naturalmente, podemos recaer una y otra vez, pero poco a poco podemos deshacernos de ellas y cambiar. El siguiente poema nos habla a todos. Se titula Autobiografía en 5 capítulos. 1. Bajo por la calle, hay un enorme hoyo en la acera. Me caigo dentro, estoy perdida, impotente. No es culpa mía. Se tarda una eternidad en salir de allí.
2, bajo por la misma calle. Hay un enorme hoyo en la acera. Hago como que no lo veo. Vuelvo a caer dentro. No puedo creer que esté en ese mismo lugar. Pero no es culpa mía. Todavía se tarda mucho tiempo en salir de allí. 3, bajo por la misma calle. Hay un enorme hoyo en la acera. Veo que está allí. Igual caigo en él, es un hábito. Tengo los ojos abiertos. Sé dónde estoy. Es culpa mía. Salgo inmediatamente de allí. 4, bajo por la misma calle. Hay un enorme hoyo en la acera. Paso por el lado. 5, bajo por otra calle. Reflexionar sobre la muerte tiene por objeto producir un auténtico cambio en lo más hondo del corazón, aprender a esquivar el hoyo de la acera y a bajar por otra calle. Muchas veces esto exige un periodo de retiro y contemplación profunda, porque solo eso puede abrirnos verdaderamente los ojos a lo que estamos haciendo con nuestra vida. Contemplar la muerte no tiene por qué ser morboso ni terrorífico. ¿Por qué no reflexionar sobre la muerte cuando estamos realmente inspirados, relajados y cómodos, ya sea echados en la cama, cuando estamos de vacaciones o mientras escuchamos una música que nos agrada especialmente? ¿Por qué no reflexionar sobre la muerte cuando estamos felices, sanos, confiados y seguros, plenos de bienestar? ¿No ha notado que hay determinados momentos en los que uno se siente naturalmente movido a la introspección? Trabaje con ellos delicadamente, porque estos son los momentos en que se puede pasar por una experiencia poderosa y en los que toda nuestra visión del mundo puede cambiar rápidamente. Estos son los momentos en que las antiguas creencias se vienen abajo por sí solas y puede producirse una plena transformación. La contemplación de la muerte nos proporcionará un sentido cada vez más profundo de lo que llamamos renuncia, Ngeyun en tibetano. Nge quiere decir realmente o decididamente, y Yun significa salir, emerger o nacer. El fruto de una reflexión frecuente y profunda sobre la muerte será una sensación de emerger, muchas veces con una cierta repugnancia, de los comportamientos habituales. Se sentirá cada vez más dispuesto a abandonarlos y al final, podrá liberarse de ellos con tanta facilidad. Dicen los maestros, como si extrajera un pelo de un trozo de mantequilla. Esta renuncia a la que se llega lleva en sí tristeza y alegría a la vez. Tristeza al comprender la futilidad de las antiguas costumbres, y alegría a causa de la visión más amplia que empieza a desplegarse, cuando se es capaz de abandonarlas. Esta no es una alegría común, es una alegría que da origen a una nueva y profunda fuerza, una confianza, un estímulo permanente que proviene de descubrir que no estamos condenados a nuestros hábitos, que realmente podemos emerger de ellos, que podemos cambiar y hacernos cada vez más libres. El latido de la muerte. No habría ninguna oportunidad de llegar a conocer la muerte si solo ocurriera una vez. Pero, por fortuna, la vida no es sino una continua danza de nacimiento y muerte, una danza de cambio. Cada vez que oigo el murmullo de un arroyo de montaña, o las olas que rompen en la orilla, o el palpitar de mi propio corazón, oigo el sonido de la impermanencia. Estos cambios, estas pequeñas muertes, son nuestros lazos vivientes con la muerte. Son el pulso de la muerte, el latido de la muerte que nos incita a soltar todas las cosas a las que nos aferramos. Así pues, trabajemos en estos cambios ahora, durante la vida. Esta es la auténtica manera de prepararse para la muerte. La vida puede estar llena de dolor, sufrimiento y dificultades, pero todas estas cosas son oportunidades que se nos presentan para ayudarnos a avanzar hacia una aceptación emocional de la muerte. Solo cuando creemos que las cosas son permanentes, nos negamos la posibilidad de aprender del cambio. Si nos negamos esta posibilidad, nos cerramos y nos volvemos codiciosos. La codicia, el aferramiento, es la fuente de todos nuestros problemas. Puesto que, para nosotros, la impermanencia equivale a angustia. Nos aferramos desesperadamente a las cosas, aun cuando todas las cosas cambian. Nos aterroriza desprendernos de ellas. De hecho, nos aterroriza vivir, ya que aprender a vivir es aprender a desprenderse. Y esta es la tragedia y la ironía de nuestra lucha por retener. No solo es imposible, sino que nos provoca el mismo dolor que intentamos evitar. La intención que nos mueve a aferrarnos no tiene por qué ser mala en sí, el deseo de ser feliz no tiene nada de malo, pero aquello a que nos asimos es inasible por naturaleza.
Los tibetanos dicen que no se puede lavar dos veces la misma mano sucia en el mismo río, y que, por mucho que estrujes un puñado de arena nunca le sacarás aceite. Tomar en serio la impermanencia es liberarse poco a poco de la mentalidad de aferramiento, de nuestra errónea y destructiva imagen de la permanencia, de la falsa pasión por la seguridad sobre la que construimos todo. Poco a poco nos vamos dando cuenta de que todos los dolores que hemos conocido, por querer asir lo inasible eran, en el sentido más profundo, innecesarios. Aceptar esto también puede resultar doloroso al principio, porque parece muy ajeno. Pero a medida que reflexionamos y seguimos reflexionando, nuestro corazón y nuestra mente experimentan una transformación gradual. Desprenderse empieza a parecer más natural, y se vuelve cada vez más fácil. Quizá necesitemos mucho tiempo para llegar a captar toda la envergadura de nuestra necedad, pero, cuanto más reflexionemos, más desarrollaremos una actitud de desprendimiento. Es entonces cuando se produce un cambio en nuestra manera de verlo todo. Contemplar la impermanencia no es suficiente por sí solo, es necesario trabajar con ella durante la vida. Tal como los estudios de medicina exigen la teoría y la práctica, en la vida ocurre lo mismo. Y en la vida el entrenamiento práctico es el aquí, es el ahora, en el laboratorio del cambio. A medida que se van produciendo los cambios, aprendemos a verlos con una nueva comprensión, y aunque seguirán produciéndose como antes, algo en nosotros será distinto. Toda la situación será más relajada, menos intensa y dolorosa, incluso los efectos de los cambios que experimentemos nos resultarán menos impresionantes o desagradables. Con cada cambio sucesivo comprendemos un poco más, y nuestra visión de la vida se vuelve más profunda y más amplia. Siguiente vídeo, continuación y final del capítulo 3.